sacrificio, ¿verdad? Bueno, leemos ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16 en adelante, dice ahí la palabra de Dios: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que compartimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Bueno, hasta ahí nuestra lectura, y consideramos ahí acerca del pan, y hace referencia ahí que es un solo pan, y de ese pan participamos todos, siendo referencia también a nosotros que somos un cuerpo, siendo muchos miembros. Bueno, vamos a ahí al lado nomás, en el siguiente capítulo, el capítulo 11, el versículo 24 más específicamente. Esta lectura solemos hacer siempre en tiempos de Santa Cena, desde el versículo 23 al 30 más o menos. Pero vamos a considerar el versículo 24, que ya bien manejamos. Dice ahí: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Como dije, el título de nuestro mensaje es: su cuerpo fue partido por mí. Y acá es el Señor Jesús el que está hablando, ¿verdad? Dice: y habiendo dado gracias. ¿Quién dio gracias? Cristo, ¿verdad? Habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué es lo que partió? El pan, ¿verdad? Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bueno, y vamos a considerar las frases que se mencionan en este texto, específicamente en el versículo 24 que acabamos de leer. En primer lugar dice: habiendo dado gracias. El Señor Jesucristo entonces dio gracias, agradeció. Cristo dio gracias por los alimentos. Recordemos que lo que ahí se estaba festejando era, ¿qué estaban festejando ahí? La Pascua, era la Pascua. ¿Qué representaba la Pascua? El pasar por alto Dios. Recuerdan que el ángel de la muerte iba a visitar ahí a toda la tierra, y todo aquello que tenía en el dintel pintado con aquella sangre del cordero, iba el ángel pasar por alto esa casa. Eso significa Pascua. Pasó por alto sobre ellos. Entonces ese recordatorio es lo que ellos tenían que festejar cada año, y eso se llama Pascua. Y en esa cena específicamente había un banquete, ¿verdad? Y también tenía algunos ingredientes específicos. No vamos a detallar eso, pero sí específicamente acá estaban hablando del pan. Había el pan. Los judíos dan gracias por el pan, y al dar gracias ellos tienen todo tipo, una especie de mantra, tienen una oración específica por el pan y también el vino, ¿verdad? Entonces, hasta ahora creo que lo hacen, ¿verdad? De una forma específica. Ellos eso lo hacen como parte de su rito, ¿verdad? Bueno, pero el Señor dio gracias al Padre por la mesa, por los alimentos, ¿verdad? Vamos a, sin perder ahí 1 Corintios 11, a 1 Timoteo capítulo 4.
1 Timoteo capítulo 4. Desde el versículo 1 en adelante dice ahí: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy bien, nosotros generalmente oramos por los alimentos, ¿verdad? Cada vez que vamos a compartir algo en familia, por ahí, damos gracias a Dios, justamente basado en este texto, ¿verdad? Que todo lo que consumimos en acción de gracias, en oración, es santificado por el Señor, ¿verdad? Y dice ahí, nada es para desecharse si se lo toma con acción de gracias. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿verdad? Nosotros hay veces que compartimos memes, chistes, ¿verdad? Referente a eso, ¿verdad? A veces nos apuramos en comer, ¿verdad? Hay cierto hermano que, no voy a decir quién, pero no le queremos asignar a él para que ore por los alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Porque empieza a orar y a recordarse de todo el mundo y la gente ya está ahí deseosa de compartir el pan. Entonces, vamos a darle que ore a otra persona nomás, ¿verdad? Porque queremos que sea rápido, ¿verdad? Vamos a ver, Señor, te damos gracias por el pan, amén. Algo así rápido, ¿verdad? Porque ya apuramos, ¿verdad? Entonces, en casa tenemos ese tema también ahí con los chicos. Solilla se apura en agarrar la comida, ¿verdad? Vamos a orar, dice ella primerito, ¿verdad? Pero después, cuando en la mitad de la oración ya está agarrando algo, ¿verdad? Y así somos, ¿verdad? Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo oró, vamos a tratar de ponernos en su lugar, pensar lo que Él pudo haber estado pensando. Cuando Él estaba dando gracias a Dios, Él estaba teniendo en cuenta lo que iba a pasar horas más adelante. Él sabía lo que iba a pasar con Él unas horas más adelante. Iba a ser sacrificado. Y Él estaba dando gracias a Dios por el pan. Estaba instituyendo esta mesa que hoy venimos a compartir. En ese momento Él estaba dando a sus discípulos un nuevo mandamiento que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Un sacramento para la iglesia, que era compartir la mesa en memoria de Él. Y Él dice ahí, habiendo dado gracias, Él estaba dando gracias a Dios de una manera más profunda de lo que nosotros damos gracias por los alimentos, porque Él sabía que ese iba a ser, dice, la última cena con Él, con sus discípulos en ese lugar. Él sabía que eso, al partir el pan, estaba representando su cuerpo que iba a ser partido horas más tarde por toda la humanidad. Él sabía todo lo que significaba y Él estaba entonces orando a Dios, estaba dando gracias a Dios por ello. Ahora, leímos ahí entonces en 1 Timoteo que se santifica por medio de la oración. El Señor sabía claramente entonces lo que significaban estos símbolos. Sabía que representaría su cuerpo que sería partido y su sangre que sería derramada en aquella cruz. Todo eso tenía Él en mente cuando estaba orando y dando gracias a Dios. En segundo lugar, en nuestro texto de ahí en 1 Corintios 11:24 dice, lo partió. Habiendo dado gracias, lo partió, refiriéndose al pan. Nuestro hermano Silvino, cuando es el tiempo de compartir los símbolos, él agarra y parte el pan. Ese partir el pan está representando algo muy importante. No es un rito más, es un recordatorio. Recuerden que esto se llama
memorial, ¿verdad? La Santa Cena es un memorial recordatorio de lo que el Señor hizo por nosotros. Y cuando Él partió de ese pan, el Señor Jesucristo, Él estaba teniendo en mente, como ya dijimos recién, todo lo que iba a sufrir, que su cuerpo iba a ser literalmente partido por nosotros, así como estudiamos la semana anterior en Isaías 53, ¿verdad? O partido por nosotros, molido por nuestros pecados. Claramente estaba entonces representando a su cuerpo partido por nosotros. Cristo, cuando estaba partiendo el pan, Él seguramente estaba estremeciéndose, ¿verdad? Hasta podría decirse que estaba sintiendo haberse partido por nosotros en ese momento. Cuando estaba partiendo el pan, tal vez Él estaba sintiendo ya ese partimiento del cual iba a estar sufriendo más adelante, ¿verdad? Bueno, en Juan capítulo 10, versículo 18, vamos a leer un ratito, Juan 10, 18. La particularidad del sacrificio del Señor Jesucristo, que Él no fue obligado. A Él nadie le empujó, no le llevó a empujones a sacrificarse. Dice ahí en Juan 10, 18, nadie me lo quita. En el 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor, de sí mismo, de su voluntad, voluntariamente, Él lo estaba poniendo. Ese sacrificio el Señor lo hizo voluntariamente. Nadie entonces lo estaba obligando. Lo hizo de sí mismo. Dice ahí, yo de mí mismo la pongo. Él estuvo dispuesto. Anoche con los jóvenes estuvimos considerando la definición de lo que significa el rescate, la redención. En Israel ellos tenían toda una legislación referente al rescate. Cuando ellos iban a rescatar a una persona, a un familiar suyo que estaba con deudas, estaba esclavizado a causa de sus deudas, entonces un pariente cercano a él es el que podía salvarle, rescatarle. Bueno, había tres características que este rescatador, el redentor, debía cumplir. En primer lugar, tenía que ser pariente cercano. En segundo lugar, debía tener el poder adquisitivo, ¿verdad? Dinero para poder pagar esas deudas. Y en tercer lugar, muy importante, el pariente debía querer salvarle, tenía que estar dispuesto a pagar un precio alto para rescatar a su pariente. Tenía que estar dispuesto. El Señor Jesucristo dice allá en Filipenses capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y después? ¿Recuerdan que yo les di como tarea memorizar Filipenses 2:5? Que no estimó, dice, cosa como que aferrarse. ¿Recuerdan? Que siendo igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo semejante a los hombres. Al hacerse semejante a los hombres, Él estaba haciendo nuestro pariente cercano, se estaba haciendo cercano a nosotros. En segundo lugar, Él tiene el poder, Él es Dios, Él tiene el poder, su sacrificio es el único suficiente para pagar nuestra deuda. Y lo tercero, lo más importante, es que Él quiso. Dice que el Señor quiso salvarnos. Acá en Juan 10, que leímos recién, dice que Él, yo de mí mismo, quiere decir que Él quiso salvarnos. Él quiso sufrir nuestro dolor, quiso pagar nuestra culpa en esa cruz. Él quiso, así como aquel pariente cercano que tenía el poder para salvar a su pariente endeudado y sobre todas las cosas, Él quería salvarle. Quería salvarle porque obviamente ese dinero Él ya no lo iba a recuperar. Entonces tenía que haber una disposición de parte del rescatador. Y el Señor hizo eso.
Él quería, tenía el poder, se hizo cercano y estaba dispuesto. De mí mismo la doy, dice, él estaba haciendo eso. Entonces, ahí dice, habiendo dado gracias, lo partió por su propia voluntad, partió su cuerpo por nosotros. En tercer lugar, ahí en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 24 dice, y dijo, tomad, comed. Esto es un mandamiento. Tomad, comed es un mandamiento, está conjugado en el modo imperativo, debía hacerse. Era una orden directa a sus discípulos y por extensión a nosotros, ¿verdad? Es un mandamiento sacramental. El Señor estaba instituyendo este sacramento para la iglesia y debía ser observado. Hermanos, si nosotros dejamos de observar este mandamiento, vamos a estar en falta, en desobediencia al Señor. El no participar del pan y del jugo de la vid representa, hermano, una desobediencia directa a nuestro Señor, una rebeldía, y eso también significaría el menosprecio. Estamos, hermanos, menospreciando la mesa del Señor, su sacrificio, que es más pesado incluso, ¿verdad? Al desobedecer entonces este mandamiento, estamos menospreciando lo que significa el sacrificio que Él hizo por nosotros. El llamado para nosotros entonces, hermanos, no menospreciemos. Muchas veces, hermanos, nos sentimos indignos para compartir esta mesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algún pecado que hemos cometido y eso, al parecer, a nosotros nuestra conciencia nos acusa, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos quebranta y decimos, no voy a compartir porque hice esta semana lo que dije, lo que pensé, lo que dejé de hacer. Me acusa y no me deja en paz para poder compartir esto, Señor. Pero en 1 Corintios 11, 28, ahí nos vamos a leer, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Ese pruébese cada uno a sí mismo es examínese, ¿verdad? Examínese. Y una vez que te examinaste y te das cuenta que realmente sos pecador, porque la Biblia dice eso a nosotros en 1 Juan, ¿verdad? Aquel que diga que no tenga pecado es mentiroso y la palabra de Dios no está en él. Porque el Señor dice que somos pecadores. Pero en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Justamente ese tu pecado es lo que te tiene que acercar a esta mesa. Ese pecado que vos tenés en tu mente y que te está acusando tu conciencia, eso es lo que te tiene que mover a venir a compartir de esta mesa. Porque esta mesa te recuerda que esos pecados ya fueron pagados, ya fueron cubiertos, ya fueron saldados, ¿verdad? En 1 Juan dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y habiendo nosotros confesado nuestros pecados, ahí en 1 Corintios 11, 28 completamos la oración, dice, y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, hermanos, el venir a este lugar con pecado, porque el que no tenga pecado, dice que hace a Dios mentiroso. Entonces, si venís, hermano, y tenés en cuenta tu pecado, está delante de ti, porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te está poniendo ahí eso, entonces confesarlo y coma así del pan y beba de la copa, dice acá en 1 Corintios 11, 28. Es decir, hermanos, tomad y comed es un mandamiento que debemos nosotros observar por el significado que tiene para nosotros la cena del Señor, por ese significado. En 1 Corintios capítulo 6, el versículo 11 dice, el contexto habla ahí de diferentes tipos de pecados, ¿verdad? No el rey, porque ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los esto, ni lo aquello, ni todos los pecados ahí por haber menciona ahí, ¿verdad? No verán al reino de Dios así, ¿verdad? No estoy parafraseando. Pero en el versículo 11 dice, y esto erais algunos. Erais. Es decir, éramos.
Eso ya fue saldado. Cuando en la cruz el Señor dijo, consumado es, estaba diciendo, la deuda fue pagada. Ya eran, ahora son nueva criatura, según 1 Corintios, ¿verdad? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué espectacular este versículo de 1 Corintios 6:11. Nos recuerda que lo que antes éramos ya no lo somos, dice, porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Amén. En cuarto lugar y último, en nuestro versículo estamos considerando 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. La cuarta frase que vamos a considerar es, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Por nosotros, por mí en forma particular, su cuerpo fue partido. Consideremos en primer lugar acá lo que en muchas denominaciones, religiones, incluso en el tiempo de la Reforma fue cuestión de discusión, lo que significa el pan, lo que es el pan. Acá en este versículo dice, esto es mi cuerpo. ¿Qué está diciendo ahí? Que eso es su cuerpo, ¿verdad? Esa es la interpretación primaria que se tenía allá en la Edad Media y que los católicos hoy en día siguen considerando, ¿verdad? Que en el momento del sacerdote bendecir el pan, eso se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Eso se llama transubstanciación, ¿verdad? Se convierte en el cuerpo, literalmente en el cuerpo de Cristo. Por eso hay historias, ¿verdad?, de que de repente se caiga hostia y alguien era tan santo que no podía tocar esa hostia porque ya se había convertido en el cuerpo de Cristo. Entonces dice, tenía por ahí un alfiler y lo clavó así con el alfiler para ponerlo en su lugar y al clavarlo sangró. ¿Por qué? Porque era el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Bueno, esas eran historias que se generaban a raíz de la creencia que tenían, ¿verdad?, errónea de lo que significa este pasaje. Este pasaje, lo que nos está diciendo el Señor con eso, no es que su cuerpo literalmente era el pan, sino que representaría su cuerpo, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho eso, entonces dice ahí, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Su cuerpo está siendo representado. Una vez más decimos que al momento de partir este pan, estamos mencionando que el Señor también fue partido por nosotros. En la cruz el Señor estaba sufriendo en nuestro lugar. Por vosotros es partido, por ustedes. Ustedes saben, recuerdan para quién estaba siendo preparado la cruz del Señor. Para Barrabás. Barrabás era el sujeto, ¿verdad?, que debía ocupar esa cruz. Pero el Señor lo sustituyó. Nosotros somos Barrabás. Nosotros debíamos estar en la cruz. El Señor ocupó nuestro lugar. El Señor dice, por nosotros. Esto lo hago de mí mismo, por ti, por ustedes. Él dio su cuerpo por nosotros. Así que, hermanos, cuando nos presentemos cada domingo en esta reunión de Santa Cena, recordemos que Él se dio por nosotros. Su cuerpo fue partido por nosotros. No menospreciemos a nuestro Señor, el sacrificio de nuestro Señor, al no venir en esta Santa Cena, en esta Santa Convocación. Vengamos dispuestos a recordar el sacrificio que Él hizo por nosotros. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ponernos de pie. Quiero pedir al hermano Diego que pueda orar por nosotros.